Hola amigos y amigos de País Vulnerable. Ya vamos en el segundo capítulo de País Vulnerable en la casa y hoy nos conectaremos con el profesor Julio Retamal Ávila, profesor de Historia Colonial, quien nos hablará un poco de las pandemias a lo largo de nuestra historia. Acompáñennos. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo Jonathan. ¿Y están? usted cómo está? Bien, bien, aquí en la cuarentena, en mi casita y ahí trabajando harto. ¿Y usted cómo ha estado en la cuarentena? No trabajando tanto, pero en mi casa en la cuarentena, por supuesto. Pero profe, yo aquí lo estoy llamando porque usted, yo sé que es uno de los que más sabe de Colonia en este país y muchas conversaciones, muchos cafés en la mañana que hemos tenido. Usted siempre nos dijo pandemias, pandemias, epidemias, epidemias. Es un tema relevante, es un tema que puede venir. Y vino. Nosotros los jóvenes no le hicimos mucho caso, pero vino pues, y nos enfrentamos a esto. Entonces, el llamado mío es para saber algo más de estas pandemias y que un experto como usted un poco nos baje el tema y ponga la pelota en el suelo a los futboleros y nos cuente pues cómo han sido las pandemias en Chile desde que somos Chile, desde que llegó Almagro, ¿no? Correcto, correcto. Mira, yo diría antes que llegara Almagro ya podrían haber habido pandemia. Mm, A veces ocioso pretender que no hayan virus en América o que no mm. hayan habido bacterias. Tanto los virus americanos como las bacterias americanas pueden haberse difundido Existió en siempre. una endemia en aquel minuto. Claro. Y esas eran más largas nomás, más expandidas, más complejas. Pero evidentemente que con la llegada de Colón, en el barco de Colón vienen virus y vienen bacterias. Y al contacto del europeo con el indígena americano, los virus y las bacterias van a traspasar la barrera y se van a adueñar de parte de los cuerpos de estos americanos que no estaban preparados para ese tipo de virus o ese tipo de bacterias. No es que no hayan tenido, pero no estaban preparados para ese tipo de bacterias. De modo entonces que carecían de inmunidad. El español que venía tenía a su haber inmunidades y hacía valer esas inmunidades en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Los Claro. indígenas no las tenían. Mira, Estaban más cuando virgen, Almagro viene a Chile, sí, perdón, estaban más dime. vírgenes su organismo, ¿no? Bueno, no vírgenes, pero respecto de esas virus o de esas bacterias, probablemente sí. Es evidente entonces que especialmente la viruela y el sarampión, que hacían carne de cañón aquí. Eso era terrible. En Perú, la mortalidad, o en México, donde se descubrió hace poco un cementerio, en donde el 95% de los que están enterrados allí, que son indígenas, Mm. tenía o había muerto en razón de una epidemia, de una enfermedad infectocontagiosa, viruela o sarampión, o alguna otra. Eso es evidente. Cuando llega Almagro a Chile, sin duda que debe traer entre sus gente, debe traer algunos portadores, algunos vectores del contagio de eh, algunas de las epidemias o de las enfermedades infectocontagiosas que habían en el país. Así, por ejemplo, tú te encuentras con que Almagro, que llega hasta Atacama y ahí manda una expedición a cargo de Gómez de Alvarado, que atraviesa desde el norte y llega hasta el río Itata, mirando, escudriñando, conociendo, viendo lo que había, y se retiran. Y 5 años después llega Valdivia. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque una de las primeras cosas que hace Valdivia es repartir a los indígenas en encomienda, de modo que el capitán español pudiera cobrar de ellos un tributo para sí. Mm. Entonces le dice a un capitán X, pongamos un caso, Juan de las Cuevas, le dice: Juan de la Cueva, te doy, encomiendo un indígena, un cacique Mm. del pueblo de Loncomilla y todas sus personas, y te doy 1000, que son los que dependen de él. Cuando Juan de las Cuevas va a ver a los indios de Loncomilla a cobrarles el tributo, se encuentra que no hay 1000,
que hay 300. Entonces, entre la visión que tiene Gómez de Alvarado de ver 1000 indios aproximadamente y lo que encuentra el año 41 Juan de Cuevas, de 300 indígenas, ha habido una mortalidad de 700 indígenas, claro, sin contar los que puedan haber nacido entre el siglo, o sea, entre 1535 y 1541. Entonces eso le fuerza a Valdivia a tener que reformar las encomiendas, aumentar el número de indígenas que entrega a cada español que le corresponde, y otros se quedan sin encomienda porque no alcanzan los números de indígenas a ser. Eso es una cosa bastante interesante. Luego la viruela y el sarampión desde 1541 han hecho agosto aquí en Santiago. Habría, por ejemplo, que pensar o mirar que en 1567, si no me equivoco la fecha, el Cabildo se vio obligado a dictar un decreto de cuarentena por razón de que el virus era tan potente y tan fuerte que estaba matando a muchísima gente. Tanto es así que se calcula que murieron en aquella oportunidad 50.000 individuos, básicamente indígenas. Esto es interesante, es importante. ¿Por qué razón? Porque no es esta la primera vez, ni será la última, en que los virus y las bacterias hacen presa de los hombres. Claro. Eso es una parte. Hay otras cosas, ¿no? Debo decirte que la viruela y el sarampión atacan en Chile a veces continuamente 4 o 5 años. Paran un rato y después reaparecen brotes. Y eso hasta la aparición de la vacuna, que ocurre a principios del siglo XX. Claro. Recién. O sea, hemos estado siglo XVI, XVII, XVIII y XIX con viruela y sarampión galopando. Hay otras pestes también que hay en Chile, tuberculosis, o qué sé yo, escorbuto, disentería, y otras curiosas como el chavalongo, por ejemplo. El chavalongo es muy curioso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, aparentemente una peste que solamente ha atacado a los indígenas. Yeah. Esto es muy raro. Bueno, y chavalongo significa cabeza caliente. Yeah. Chava, caliente, lonco, cabeza. Entonces parece que se les producía un tremendo dolor de cabeza y morían de aquello. Otra peste curiosa también especial que no se ha registrado a qué corresponde es una peste que solamente mataba a niños. ¿Ya? Probablemente sea una de estas pestes que hoy día concurren masivamente en esta época y que ataca fundamentalmente a los niños. Entonces, esos son elementos de gran trascendencia. Ha estado súper interesante lo que nos ha contado el profesor Julio Retamal Ávila, y continuaremos con él en un tercer capítulo, donde conversaremos sobre la muerte y cuál ha sido el rol de la Iglesia y la divinidad en las catástrofes en nuestro país. Acompáñenme.